Entre 1960 y 1980, el FBI documentó más asesinos seriales activos simultáneamente que en cualquier otro periodo de la historia moderna. No fue una coincidencia, fue una consecuencia. Había un sueño, no en sentido metafórico. Había un diseño físico, concreto, replicado millones de veces a través de un continente. Casa de 2 plantas, jardín al frente, garage para un automóvil, calle limpia, vecindario sin nombre que distinguiera uno del otro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos construyeron el suburbio como se construye una promesa, masivamente, con prisa, sin preguntar qué pasa cuando la promesa no alcanza para todos. Entre 1950 y 1960, 17 millones de familias abandonaron las ciudades hacia los márgenes. Las ciudades quedaron vacías en el centro, apretadas en la periferia. Todo el mundo tenía un vecino, nadie conocía a nadie. Pero en los márgenes de ese asfalto, mientras la nación miraba hacia la luna, algo más estaba tomando forma en el silencio. Algo que no buscaba la libertad, sino el anonimato. Vivíamos en una pecera de cristal. La confianza no se ganaba, se asumía. Era la moneda de curso legal. Las puertas no se cerraban, los desconocidos no generaban sospecha. Sube, te llevo. No era una advertencia, era un reflejo social. Se creía que el peligro pertenecía al pasado, a las guerras, a los libros, a otros tiempos. Los hombres que regresaron de Europa y del Pacífico no hablaban de lo que habían visto. No era una cultura del silencio, era que no existían palabras. La psicología del combate, el trastorno de estrés postraumático, ese no se nombraba así entonces. Se llamaba nervios, se llamaba debilidad, se resolvía con un trabajo y con un whisky, y con el jardín bien cortado. 300,000 veteranos con daño neurológico no diagnosticado se instalaron en esas casas de 2 plantas. Tuvieron hijos. Muchos de esos hijos crecieron en casas donde la violencia era el único idioma disponible para procesar lo que no tenía nombre. Fue en esas casas donde empezó a gestarse algo. El hogar ya no era un refugio, era un punto de acceso. Y 13 mujeres entendieron demasiado tarde que el peligro no siempre irrumpe. A veces se presenta con una sonrisa. En Boston, en 1962, los vecinos de un edificio de departamentos comenzaron a cerrar sus ventanas en pleno verano. No por el calor. Albert DeSalvo había encontrado que la confianza, la de una vecina que abre la puerta porque el hombre del otro lado tiene cara conocida, era más fácil de explotar que cualquier cerradura. Era una ingenuidad estructural, un mundo donde el extraño que sonreía en un semáforo era simplemente otro participante del mismo sueño. Y aquí la primera lección: el monstruo no llega de afuera, ya está dentro del edificio. A partir de ahí, las sombras empezaron a alargarse y las autopistas dejaron de ser caminos hacia el futuro, para convertirse en rutas donde alguien podía desaparecer sin dejar rastro. En 1956, el presidente Eisenhower firmó la Ley Federal de Autopistas. 66,000 kilómetros de carretera conectaron por primera vez cada rincón del país. El automóvil dejó de ser un lujo, se volvió el único modo de existir. Y con él llegó algo que nadie había calculado: la posibilidad de desaparecer, de moverse sin registro, sin huella, sin que una ciudad supiera lo que habías hecho en la ciudad anterior. Cualquier persona podía atravesar 3 estados en una noche, y durante 2 décadas, nadie tenía manera de saberlo. Los policías locales no se comunicaban entre sí, no había base de datos de personas desaparecidas a nivel federal. Cuando alguien no volvía a casa, el caso quedaba en el condado donde había ocurrido, y ahí moría, archivado, sin conexión con los condados vecinos. En 1970, había más de 100,000 personas desaparecidas en Estados Unidos,
sin nombre en ningún sistema central, sin nadie buscándolas de manera coordinada, solo carpetas en escritorios distintos, en ciudades que no se hablaban. Ted Bundy entendió esto mejor que nadie. Convirtió el carisma en un arma de caza. No necesitaba ocultarse, necesitaba acercarse. Se movía entre Seattle, Salt Lake City, Colorado, Florida. Cada jurisdicción veía un caso distinto. Nadie veía el patrón, porque el patrón vivía en el espacio entre los mapas, en ese vacío administrativo donde cada carpeta termina y la siguiente todavía no existe. La carretera no solo conectó ciudades, también conectó víctimas que nunca sabrían que tenían algo en común. 1966 fue el año en que dos cosas ocurrieron con 4 semanas de diferencia, pero nadie fue capaz de unir los puntos. En Chicago, Richard Speck entró a una casa de estudiantes de enfermería. Lo que hizo adentro tomó horas. Lo que quedó afuera fue una pregunta que la ciudad no pudo formular. ¿Cómo es posible que nadie escuchara? La respuesta era arquitectónica. El suburbio había sido diseñado para que cada casa fuera una isla. El aislamiento era el producto. El aislamiento también era la condición. Semanas después, en Texas, Charles Whitman subió a la torre de la Universidad de Austin con una mochila cuidadosamente preparada. Lo que hizo desde arriba duró 96 minutos. La autopsia reveló un tumor en el hipotálamo. Nadie supo qué hacer con esa información. La descartaron. Ese año también fue el año en que Ed Kemper, liberado de un hospital psiquiátrico a los 21 años tras matar a sus abuelos a los 15, fue declarado rehabilitado por un panel de profesionales psiquiatras. Kemper tenía un coeficiente intelectual de 145. Respondía exactamente lo que los evaluadores necesitaban escuchar. La psicología clínica de los años 60 creía que podía leer a las personas. Kemper les pudo demostrar que la lectura funcionaba en ambas direcciones. Hay una diferencia entre quien mata para no ser encontrado y quien mata para ser buscado. En 1969 alguien en California decidió cruzar esa línea. El asesino del Zodíaco. Escribía cartas a los periódicos, enviaba fragmentos de prendas de las víctimas como prueba. Incluía códigos que prometían revelar su identidad. Ninguno lo hizo. Ninguno fue completamente descifrado durante su época activa. Fue la primera vez que un asesino comprendió algo que los medios todavía no habían articulado. La historia sin resolución genera más atención que una historia cerrada. Un misterio activo es un producto perpetuo. No es que fuera un genio, es que podía cometer un crimen en un condado y convertirse en un ciudadano invisible en el siguiente. Los periódicos publicaban sus cartas porque las cartas vendían periódicos. Nunca fue atrapado. El caso sigue abierto. Ese mismo año, en las colinas de Los Ángeles, Charles Manson no mató a nadie directamente. Construyó algo más difícil de desmantelar. Una lógica. Una narrativa que hacía que otros mataran convencidos de que era necesario. 9 muertos en 2 noches. El juicio duró años. Las entrevistas a Manson se siguen citando en cursos de psicología social hasta hoy. El verano del amor terminó ese año. Hasta los años 70, el horror había sido individual. Una ciudad, un caso. Lo que encontraron en Houston en 1973 cambió la escala. Dean Corll no operaba solo. Había construido una red. Reclutaba cómplices con dinero y con algo más difícil de nombrar. La capacidad de hacer que participar pareciera normal. 28 víctimas confirmadas, todas menores. El caso se descubrió cuando uno de sus cómplices lo mató. 33. Ese fue el número que encontraron después en Chicago, cuando arrestaron a John Wayne Gacy, contratista de construcción, animador de fiestas infantiles disfrazado de payaso, vecino amable que organizaba barbacoas en el barrio.
Vivía dentro del tejido social, era vecino, era figura pública, era alguien en quien se confiaba. 33 cuerpos bajo su propiedad. Algunos de sus vecinos declararon que en verano el jardín olía extraño. Lo habían atribuido a la humedad. Para ese punto, la pregunta había cambiado. Ya no era quién, era cuántos más. Hubo otros quienes no necesitaron moverse. Dennis Rader, en Kansas, eligió la correspondencia como método. Bind, torture and kill. Así se nombró a sí mismo en las cartas que enviaba a la policía y a los periódicos durante 30 años. Trabajaba de día en una empresa de seguridad. Los fines de semana iba a la iglesia. Era presidente del consejo de su congregación. Rader entendía que el tiempo también era una herramienta, que una ciudad que deja de tener miedo es una ciudad que baja la guardia. Sus periodos de inactividad no eran descanso, eran cálculo. En Nueva York, David Berkowitz eligió el verano más caliente de la década para operar, 1976. Sin aire acondicionado en los departamentos, la gente dormía con las ventanas abiertas. Berkowitz decía que un perro le daba órdenes. La ciudad lo llamó el hijo de Sam. Los periódicos publicaron cada carta. Las ventas de ejemplares subieron cada vez que llegaba una. La ciudad entera entró en un estado que los psicólogos después describirían como paranoia colectiva. Eso también era parte del diseño. La reacción no fue entender, fue justificar. Es la contracultura, es la música, es la pérdida de valores. Cualquier explicación era válida si evitaba señalar el problema real. Demonios, voces, influencias externas. Era más fácil culpar a lo invisible que aceptar algo mucho más incómodo. El sistema no estaba fallando por accidente. Estaba diseñado de una forma que permitía desaparecer dentro de él. El fenómeno no nació del mal. Con el tiempo se habló de una epidemia, pero quizás esa no era la palabra correcta. No fue una anomalía, fue un entorno ideal. Nació de la arquitectura, de calles diseñadas para que nadie caminara, para que todos se movieran en automóvil, solos, en cápsulas de metal sin contacto entre sí. Ciudades donde nadie conocía a su vecino, jóvenes que viajaban solos sin dejar rastro, comunidades fragmentadas, instituciones desconectadas. No es que hubiera más depredadores, es que por primera vez tenían espacio suficiente para existir sin ser detectados. Habíamos creado un ecosistema perfecto para el olvido. Nació de una generación criada en el silencio de lo que no se nombra, en casas donde el dolor se guarda en cajas y las cajas se guardan en garajes. Nació de universidades que en los años 50 todavía debatían si la psicología era una ciencia o una filosofía. De hospitales psiquiátricos que en los 60 aún usaban métodos que hoy constituirían evidencia en un juicio. Nació también de los periódicos. El Zodíaco escribía cartas porque sabía que las publicarían. El hijo de Sam nombró a un perro porque sabía que sería el titular. Por primera vez en la historia, un asesino podía ser famoso. Y la fama era una forma de existir que el suburbio no había prometido para todos. No todos llegaron por el mismo camino, pero todos llegaron por caminos que alguien construyó. El horror no era su inteligencia, era nuestra negativa a aceptar que el mal podía ser indistinguible. Ese entorno empezó a cambiar lentamente y luego, de golpe, casos como el de Jeffrey Dahmer marcaron el final de una era, porque algo nuevo apareció. El rastro, el ADN, bases de datos, la digitalización de la evidencia. Por primera vez, el sistema empezaba a recordar. En 1972, el FBI creó la Unidad de Ciencias del Comportamiento. Por primera vez,
alguien decidió estudiar esto sistemáticamente, entrevistar a los que estaban en prisión, buscar patrones, preguntar no quién, sino por qué. Lo que encontraron en esas primeras entrevistas de cárcel a cárcel no se hizo público en su totalidad. En 1983, 11 años después, el programa BICAP centralizó por primera vez una base de datos nacional de crímenes violentos no resueltos. Tardó 27 años en existir, desde que las carreteras conectaron al país. 27 años en los que los casos viajaban más rápidos que la información sobre ellos. Los casos de los 70 comenzaron a cerrarse uno a uno. Algunos durante esa misma década, otros tomaron hasta los años 90. El del Zodiaco sigue abierto. Creímos que eso era suficiente, que el problema había sido resuelto, pero el fenómeno no desapareció. Aprendió a operar en un mundo con más cámaras, con bases de datos, con ADN. Se volvió más silencioso, más sofisticado, pero al igual que en los años 60 y 70, no se esconden de la sociedad, se integran en ella. América construyó el sueño más replicado del siglo XX, pero el depredador no desaparece, se adapta. Y en las grietas de esa replicación, en las juntas entre una casa y la siguiente, entre un condado y el otro, entre lo que se dice y lo que se guarda, creció algo que el sueño no había incluido en los planos. La pregunta nunca fue por qué hubo tantos en ese momento. La pregunta es otra. ¿Cuántos hay ahora, entendiendo mejor que nadie cómo funciona la vigilancia? ¿Cuántos están esperando el error, la grieta, el punto ciego? Lo que no existe es una respuesta que cierre el tema, solo patrones y la incomodidad de reconocer que los patrones tienen forma de sistema. Pero el silencio no significa seguridad, solo significa que nadie ha encontrado aún el siguiente patrón. Recuerda, lo que ignoras sigue ahí.